Hola clase, ¿cómo están? Bien, bien, cansado. Bien, bien. Muy bien. Hoy hablo sobre el arte de Guatemala. Una persona que describe muy bien el arte es Carlos Moreda. Él es de la ciudad de Guatemala y vivió en el siglo XX. Él hizo arte de mosaico, como se ven, y los murales son muy largos. En esta pintura hay influencias guatemaltecas en la ropa de las personas. Él era muy creativo y usaba mucho su imaginación. Hay muchos rojos y azules vividos que es común a la cultura de Guatemala. Esta pintura es muy común mostrar la influencia de Guatemala al señor Carlos. Hay un tono constructivo en el mural que refleja las ideas de mucha gente en Guatemala. También aquí es posible ver la influencia de arte surrealista y abstracto. La pintura muestra mujeres en el estilo de cubismo, como Picasso, con muchas líneas y no forma normal. Picasso y Merida ambos usaron cubismo. Merida fue uno de los primeros en fusionar la pintura moderna Europa con temas de Guatemala y latinoamericanos. Latinoamericanos, sí. Él fue a Europa ver la arte y él inspiró mucho. Esta retrata de Olos de Anita Merida no es la esposa de Carlos, pero es la hija Ana. Esta mural es en Chiapas, México, y muestra muchos elementos de la cultura de México, como los leyes de reforma y huelgas por justicia de justo. Siempre se asegura de que su arte tiene valor cultural. En 1958, él recibió la Orden de Quetzal del gobierno guatemalteco y la orden es el mayor honor de Guatemala. Y el legado en 1963 él donó pinturas y murales a la Universidad Nacional
Autónoma de México y él tiene un libro, como se ven, pueden comprar. Él será recordado siempre en la cultura de Guatemala y la cultura de arte en el mundo. Prueba de dónde es Carlos Mérida. Ah, sí, es de la ciudad de Guatemala. Muy bien. ¿Qué colores usa mucho? Sí, rojos y azules. ¿Qué estilo usa en sus pinturas? No el estilo de líneas, es el estilo de cubismo. 4. ¿Para quién creó el retrato? Sí, la hija de Carlos. Y finalmente, 5. ¿Qué premio ganó por ser tan genial? Clase. ¿Qué es la respuesta? Oh, sí. Sí, la orden de Quetzal. Muy bien. Y mis citas. Gracias.